Diapositiva 1. En la clase de hoy hablaremos sobre el sistema nervioso. Esta es una clase que sirve a modo de introducción para lo que es la unidad 2, el sistema nervioso. Y vamos a hablar sobre algunos conceptos generales que van a estar escuchando a lo largo de las distintas clases que componen esta unidad. Veremos lo que es la manera en que se pueden dividir el sistema nervioso, las características generales de las células del sistema nervioso, como las neuronas y la neuroglia. En fin, es una clase introductoria. Diapositiva 2. El sistema nervioso es quizás el sistema donde la evolución ha jugado un papel mayor en cuanto a su grado de especialización. Vemos en la diapositiva varios organismos vivos con distintos tipos de sistema nervioso. Del lado izquierdo vemos una anémona de mar que tiene un sistema nervioso de tipo reticular. Del nombre inferimos que es una red de fibras interconectadas, pero no hay un órgano que comanda o que comande esas conexiones neurológicas. Prácticamente cada tentáculo de la superficie de la anémona actúa de manera reactiva. Hay un estímulo y actúa en consecuencia, o bien retirándose o bien ejerciendo una función prensil para atrapar lo que pasa cerca de los tentáculos. Pero no hay un proceso, no hay unas funciones neurológicas más complejas. Luego tenemos una estrella de mar que presenta un sistema nervioso de tipo radial. Cada punta de la estrella recibe un nervio radial y cada uno de los nervios radiales se une en un anillo neural. Es decir, en este anillo se interconectan los distintos nervios radiales, pero sin embargo no podemos hablar de funciones más complejas. Esta interconexión del anillo neural le permite que el movimiento de las puntas de la estrella sea coordinado y le permita avanzar en el fondo del mar. Luego tenemos el sistema nervioso de tipo ganglionar. Se llama ganglionar porque hay lo que se llama ganglios, unas pequeñas estaciones en cada segmento del cuerpo del gusano de tierra, que es el animal que vemos allí, de tal manera que cada ganglio controla o está al mando de las fibras nerviosas que inervan ese segmento del cuerpo del animal. El funcionamiento de los distintos ganglios permite al animal entonces moverse en su hábitat y llevar también una función más coordinada. Es un nivel más complejo de desarrollo del sistema nervioso, que finalmente alcanza su tope en el sistema nervioso del ser humano, que es un sistema nervioso de tipo encefálico. No es exclusivo del ser humano, vale decir, los mamíferos tienen un sistema nervioso de tipo encefálico, en el cual un órgano central llamado encéfalo está al mando de todo el sistema. Es decir, recibe la información que procede de los nervios y a través de los nervios emite una información a modo de respuesta, y eso le permite interactuar con su entorno. El encéfalo también, además de esa función de control, ya asume también funciones más complejas desde el punto de vista cognitivo, del aprendizaje, de la memoria, y en el caso del ser humano, de la expresión conductual y emocional. Diapositiva 3. El sistema nervioso lo podemos dividir de forma muy básica en dos grandes componentes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Bajo el término sistema nervioso central nos referimos a aquella porción del sistema nervioso que está contenido dentro del neuroeje, es decir, dentro del raquis, en
la columna vertebral, y dentro del neurocráneo en el caso de la cabeza. De tal manera que lo que está contenido allí, que es el encéfalo y de la médula espinal, comprenden el llamado sistema nervioso central, o SNC por las siglas que comúnmente van a encontrar en los libros. La otra porción o componente principal del sistema nervioso es el sistema nervioso periférico, que es el nombre que reciben el conjunto de nervios que van desde la periferia hacia el sistema nervioso central, o que salen del sistema nervioso central hacia la periferia. Diapositiva 4. La división anatómica que veíamos en la lámina anterior la vemos más extendida en esta lámina. Decíamos que el sistema nervioso central comprende dos elementos, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es la porción contenida en el neurocráneo y la médula espinal en el canal medular de la columna vertebral. El encéfalo está formado por tres elementos: el cerebro, el cerebelo y el tallo encefálico. El cerebro, ven abajo una palabra entre paréntesis que es prosencéfalo, es un nombre que aparecerá, lo consideran en algunos textos, en lugar de cerebro aparecerá como prosencéfalo, y hace referencia a la estructura embriológica que durante el desarrollo embrionario y fetal finalmente dará origen al cerebro. Entonces algunos autores conservan para efectos del cerebro el término embriológico de prosencéfalo, por si consiguen ese término en el texto que acostumbren a utilizar para esta unidad. El cerebro o prosencéfalo está dividido en dos elementos: el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo es lo que conocemos como hemisferios cerebrales y está compuesto por la corteza cerebral, que es superficial, por la sustancia blanca subcortical que está por debajo de la corteza, y en la cual pueden encontrar dentro de esa sustancia blanca una serie de comisuras, que son fibras que unen distintos puntos dentro del mismo hemisferio, o que unen puntos entre ambos hemisferios. Además, entre la sustancia blanca subcortical pueden encontrar acúmulos de células neuronales que forman los llamados núcleos basales. La otra porción del cerebro es el diencéfalo, un conjunto de núcleos con funciones complejas ubicados por debajo de los hemisferios cerebrales, que forman cuatro regiones: el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. Más adelante en esta unidad hay un tema llamado diencéfalo, donde justamente se explicarán con más detalle estas estructuras que acabamos de nombrar. El segundo elemento que forma el encéfalo es el cerebelo. Cerebelo viene del latín cerebellum, que significa cerebro pequeño, porque verán en unas imágenes a continuación, se parece al cerebro, y al igual que este tiene una corteza cerebelosa y una serie de núcleos en el interior que son los núcleos cerebelosos. Para cerebelo también hay un tema a propósito en esta unidad, por lo que no nos extenderemos más ahorita. El tercer elemento del encéfalo es el tallo encefálico, compuesto a su vez por tres niveles o tres elementos: el cerebro medio o mesencéfalo, la protuberancia o metencéfalo y el bulbo raquídeo o mielencéfalo. Estos términos que ven allí entre paréntesis, al igual que cerebro, corresponden a los nombres de las estructuras embriológicas que les dan origen más adelante en el desarrollo embrionario y fetal. El segundo gran componente del sistema nervioso central es la médula espinal. Veremos dentro de poco que tiene una sustancia blanca y una sustancia gris, y la sustancia blanca se organiza formando columnas o cordones que pueden ser dorsales, laterales o ventrales, dependiendo de su ubicación en la médula espinal. Diapositiva 5. Vemos acá una división del sistema nervioso desde el punto de vista funcional. Comprende el sistema nervioso a grandes rasgos un componente sensitivo o aferente y un componente motor o eferente.
El componente sensitivo lleva la información desde el exterior, desde la periferia, hacia el sistema nervioso central. El sistema nervioso central procesa esa información y determina una respuesta ante determinado evento o estímulo, que viaja por el componente motor, llamado también eferente. A su vez, el componente motor o eferente puede ir por dos sistemas, por el sistema somático y por el sistema autónomo. Al sistema somático hace referencia a lo que es el soma, es decir, la piel, el sistema musculoesquelético, receptores a nivel de las articulaciones, en fin. Tiene mucho que ver con lo que es el soma, con el proceso o las estructuras que tienen cierto grado de conciencia a nivel del cerebro. Hay un control voluntario sobre esas estructuras. El otro sistema del componente motor tiene que ver con el sistema autónomo, relacionado con lo que son los órganos y vísceras, por ejemplo, como el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema endocrino. Son funciones complejas que no dependen del sistema, o sea, no tienen un control voluntario por parte de la persona, sino que funcionan de manera involuntaria o autónoma. Diapositiva 6. Bueno, tenemos allí en pantalla una imagen del encéfalo, en este caso la mitad derecha del encéfalo, donde destacan sus tres elementos. En la parte superior, el cerebro con sus numerosas circunvoluciones y cisuras o surcos que separan a las circunvoluciones. Verán en el tema del cerebro que cada una de estas circunvoluciones comprende células encargadas de una función específica del sistema nervioso central. Por debajo de lo que son del hemisferio cerebral que ven allí, ven una estructura de color rosado señalado allí, el corpus callosum o cuerpo calloso, que son el principal grupo de fibras comisurales que conectan ambos hemisferios cerebrales. Por debajo del cuerpo calloso está comienza lo que es el tallo cerebral con sus tres componentes, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, y hacia la parte posterior, que corresponde en este caso a la parte derecha de la diapositiva, entre el cerebro y el tallo encefálico, vemos el cerebelo con su corteza cerebral, que también tiene surcos y circunvoluciones o giros, pero mucho menos marcados que los del cerebro. Diapositiva 7, vemos acá aislado de lo que es el cerebro, al tronco encefálico del lado izquierdo y al cerebelo del lado derecho. Podemos apreciar también, recorriéndolo en su interior, parte del sistema ventricular recorrido por el líquido cefalorraquídeo. En este caso, en el mesencéfalo vemos el acueducto mesencefálico o acueducto cerebral, entre la protuberancia y el cerebelo, la cavidad del cuarto ventrículo, que se continúa hacia abajo como el conducto ependimario, ya en la médula espinal. Diapositiva 8. Vemos acá la médula espinal y hacia la parte anterior es lo que nos queda en la parte inferior de la diapositiva, y la parte posterior lo que queda hacia el título de la lámina. La médula espinal se organiza, como habíamos dicho hace rato, en dos elementos, que son la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris ocupa el centro de la médula espinal y la sustancia blanca se ubica en la periferia. Esta sustancia blanca se organiza en varios cordones que, por su ubicación en la médula espinal, se clasifican en cordones posteriores, cordones laterales y cordones anteriores. Cada uno de esos cordones transmite algún tipo de información, bien sea de tipo sensitivo, que corresponde al sistema aferente, o bien de tipo motor, que corresponde al sistema eferente.
Diapositiva 9. Aquí tenemos los pares craneanos o pares craneales. Hay una clase para los pares craneales, en los cuales, bueno, se explican sus distintas funciones. Aquí lo colocamos para reseñar que, bueno, como pares craneales, que son nervios, corresponden al sistema nervioso periférico. Diapositiva 10. Aquí tenemos los nervios raquídeos, que también forman parte del sistema nervioso periférico. Los nervios raquídeos se dividen según el nivel de la médula espinal en el cual se originan. Tenemos así, entonces, de arriba abajo, 8 nervios raquídeos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y una raíz o nervio raquídeo coxígeo. Los nervios raquídeos pueden, según el caso, transmitir información sensitiva o información de tipo motora. Diapositiva 11. Aquí tenemos el esquema de un nervio espinal como los que veíamos en la lámina anterior. Un nervio espinal está formado en su inicio por dos raíces, una raíz ventral y una raíz dorsal. La raíz anterior, lo ven en la lámina, corresponde a la parte inferior de la lámina, se señala en inglés, anterior root. Es una raíz que conduce información de tipo motor. Por eso también se le llama raíz anterior o raíz motora del nervio raquídeo. Mientras que la raíz posterior o posterior root es de tipo sensorial, transmite información sensitiva. Esta información, tanto sensorial como la información motora, puede corresponder al sistema somático o al sistema autonómico, es decir, puede provenir información sensitiva de un músculo o de la piel, o traer información sensitiva procedente de una víscera. Y lo mismo ocurre con la función motora, puede dirigirse a un músculo como puede dirigirse a una víscera. De tal manera que un nervio espinal pudiera llegar a tener 4 fibras nerviosas conduciendo 4 informaciones distintas, que es lo que vemos en la lámina del lado izquierdo. Dice en inglés componentes dentro de un nervio espinal típico. Y el corchete nos muestra que puede haber información neurológica de tipo sensorial somática, información neurológica sensorial visceral, información motora autonómica, información motora somática. Todo eso dentro del mismo nervio espinal. Diapositiva 12. Hablamos hace rato en la división funcional del sistema nervioso vegetativo o autónomo. Tiene que ver con la parte del sistema nervioso que se encarga de atender lo que son vísceras y órganos de otros sistemas especiales, por ejemplo el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, el sistema renal, el sistema endocrino, el sistema reproductor. Son funciones ya complejas, no controladas desde el punto de vista voluntario, y por eso también se llama sistema nervioso autónomo. No vamos en esta clase a ahondar más en el sistema nervioso autónomo, porque hay a propósito hay una clase para eso. Solo diremos aquí que el sistema nervioso vegetativo autónomo tiene dos componentes: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. En líneas generales, estos dos sistemas tienen funciones antagónicas, es decir, opuestas. El funcionamiento equilibrado entre ambos es lo que permite a un determinado órgano funcionar bien. Por ejemplo, en el caso del sistema cardiovascular, el sistema nervioso simpático es un estimulante de la frecuencia cardíaca, es decir, aumenta el número de latidos por minuto que presenta el corazón, mientras que el sistema parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. En el caso del sistema digestivo, el sistema simpático disminuye el peristaltismo, es decir, el movimiento de los intestinos, mientras que el sistema parasimpático aumenta los movimientos intestinales. Bueno, y así pudiéramos hacer con todos los demás
órganos que controla el sistema nervioso autónomo. Diapositiva 13. Vamos a hablar ahora de lo que son las células del sistema nervioso. Como hemos visto, podemos hacer una idea del sistema nervioso como un sistema muy complejo, con funciones muy variadas, y eso explica también el número variable de neuronas que lo componen. Si tomamos como ejemplo un hígado, un hepatocito, que es la unidad funcional de un hígado, es idéntico independientemente de donde lo tomen. Es decir, un hepatocito tomado del lóbulo derecho del hígado es idéntico a un hepatocito tomado del lóbulo izquierdo. Lo mismo pudiéramos hablar de una fibra muscular, es igual la fibra muscular del músculo deltoide a la fibra del músculo esternocleidomastoideo. Igual que si tomamos una nefrona de un riñón, es igual bien sea que se tome del polo superior o del polo inferior del riñón, o incluso del riñón opuesto. Son idénticas en morfología y función. Con el sistema nervioso no ocurre así. Hay neuronas que tienen una función de recepción, hay función, es decir, reciben información. Hay neuronas que se encargan de procesar esa información. Hay motoneuronas que son ejecutoras, es decir, generan una respuesta. Y eso explica por qué las neuronas pueden ser muy distintas en morfología y en función, dependiendo del sitio del sistema nervioso donde se encuentra. En conjunto, las neuronas tienen algunas características comunes a todas las demás neuronas, pero también pueden tener características muy particulares y en algunos casos únicas que identifican algunas de ellas. Entonces, la neurona es la unidad funcional del sistema nervioso. A las neuronas la acompañan un conjunto de células que recibe el nombre de neuroglia y que es como el tejido conectivo del sistema nervioso. Y como todo tejido conectivo, se encarga de ofrecer la función de sostén y protección a las neuronas. Dentro de ese conjunto de células llamadas neuroglia podemos encontrar astrocitos, oligodendrocitos o células de la microglia. Conviene aclarar entonces, una cosa es la neurona, que es la unidad funcional, y otra cosa es la neuroglia, que es el conjunto de células de sostén. Diapositiva 14. Vemos allí una célula nerviosa o neurona. Como le decía, no hay una neurona típica, porque son muy distintas atendiendo a su función. Pero bueno, pues tienen algunas características comunes. Por supuesto, como toda célula, tiene un soma o cuerpo neuronal, pero que es muy distintivo porque de ese cuerpo neuronal salen prolongaciones del citoplasma cubierto por membrana citoplasmática o membrana celular, y reciben el nombre de dendritas, que pueden ser más o menos ramificadas dependiendo de la función de esa neurona. Hay unas con menos dendritas y otras con más dendritas. Hay unas con dendritas cortas, otras con dendritas más extensas, más ramificadas. Además de las dendritas, las neuronas pueden presentar una prolongación un poco más larga llamada axón, que puede ser tanto o más extenso de acuerdo a la función de la neurona. En el caso de las neuronas motoras, es bastante, cientos de veces más largo que el tamaño del cuerpo de la neurona, y en el caso de neuronas de integración es tan corto como puede ser una dendrita. Ese axón o prolongación del citoplasma llamado axón pudiera estar o no cubierto por una capa llamada mielina, interrumpido cada tanto tiempo por un espacio llamado nodo de Ranvier, y veremos más adelante a qué se refiere eso. Y finalmente el axón termina en unos botones que le permite interaccionar con otras células, que pueden ser otras neuronas, una membrana celular, una célula endocrina, en fin. Diapositiva 15. Tenemos allí una neurona, en este caso una imagen a mayor tamaño de lo que es el cuerpo de una neurona y con más detalle.
y nos permite apreciar algunas cosas de interés. Primero, un núcleo de gran tamaño que ocupa la mayor parte del cuerpo de la neurona, con una cromatina bastante densa. Vemos también un citoplasma lleno de organelos. La cantidad de citoplasma es escaso, en verdad. Casi todo está ocupado por organelos, entre los cuales hay retículo endoplásmico rugoso y retículo endoplásmico liso, y lisosoma y ribosoma. Hay una gran cantidad de microtúbulos, aparatos de Golgi, vesículas llenas de líquido con diferentes sustancias, entre ellas neurotransmisores, que son sustancias que permiten la comunicación entre una neurona y otra. En fin, hay una gran cantidad de organelos allí, lo que nos habla de que es una célula muy activa desde el punto de vista de su metabolismo. Y vemos también la extensión de las dendritas y el axón, dentro de la cual hay también microtúbulos presentes. El hecho de que hay una gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso nos habla de que es una célula que produce una gran cantidad de proteínas. El hecho de que haya Golgi nos habla de que forma vesículas que envuelven elementos, como ya habíamos mencionado, como los neurotransmisores, y aunque la lámina no lo muestra, también hay una gran cantidad de mitocondrias, y como ya sabemos, las células con gran cantidad de mitocondrias generan o producen una gran cantidad de ATP. Verán más adelante que una función clave de la neurona es la generación de un potencial de acción, que tiene que ver con cambios a nivel de las cargas a ambos lados de la membrana, y en ese proceso se gasta mucho ATP. Diapositiva 16. Hay diferentes maneras de clasificar a las neuronas. Una clasificación inicial pudiera ser según el número, según la disposición y número de sus prolongaciones, es decir, de las dendritas y el axón. En la imagen de la izquierda de la diapositiva vemos 3 neuronas. La de la izquierda es la neurona de tipo unipolar, que hace referencia a que de un solo polo o punto de su cuerpo salen las dendritas y el axón. En el centro, la neurona bipolar, que tiene 2 puntos. De un punto del cuerpo sale la dendrita y del otro punto sale un axón. Y las multipolares, que tienen diferentes puntos a lo largo del soma o cuerpo, de donde salen las prolongaciones de las dendritas y el axón. Luego a la derecha tenemos, según la forma del cuerpo, tenemos entonces las neuronas de tipo estrellada, las neuronas piramidales y las neuronas de tipo fusiforme. Sirve también esta lámina para mostrar, esos son, desde el punto de vista de su función, son 3 neuronas motoras. En el caso de la estrellada es una neurona motora del asta anterior de la médula espinal. La que está en el centro, que es la de tipo piramidal, es una neurona motora de la corteza cerebral. Y la fusiforme es una neurona motora del cerebelo, llamado célula de Purkinje. Fíjense que son 3 neuronas motoras, eso las hace similares en cuanto a su función, pero sin embargo son diferentes en cuanto a la disposición o la forma de su cuerpo. Otra característica común de las neuronas motoras es que tienen numerosas dendritas y tienen un axón muy extenso para llegar al órgano efector que va a cumplir la función motora. También tenemos, de acuerdo a la forma de su cuerpo, neuronas poliédricas, como esas células estrelladas de la corteza cerebelosa, o como las células granulares también de la corteza cerebelosa. Diapositiva 17. Otra manera de clasificar las neuronas es según el mediador químico que producen. De esa manera tenemos neuronas colinérgicas cuando el mediador químico o neurotransmisor que utilizan es la acetilcolina, y así sucesivamente según se muestra en la lámina. Tenemos dopaminérgicas como la dopamina, o GABAérgicas
que liberan GABA, que es la abreviatura de ácido gamma amino butírico. Por supuesto no son estos los únicos neurotransmisores, son si acaso los más conocidos, y hay muchos otros. Diapositiva 18, la neuroglia. Hay que comenzar haciendo la salvedad o aclaratoria de que la neuroglia no es un tipo de célula. Ese término hace referencia a un conjunto de células que vienen a representar al tejido de sostén del sistema o del tejido nervioso. Hay diferentes tipos de células dentro de este conjunto, y en la siguiente diapositiva, trataremos de resumir las funciones de cada una de ellas. Diapositiva 19. Vemos en el siguiente cuadro 3 columnas. A la izquierda, el tipo de célula dentro de la neuroglia. En la columna del centro, su localización, y la columna de la derecha hace referencia a su función. Las dos primeras filas hacen referencia a los astrocitos fibrosos y protoplasmáticos. Comparten las mismas funciones, como ven allí. Básicamente función de sostén de las neuronas que están cercanas a ellas. Actúan también como aislantes eléctricos, es decir, para evitar que la transmisión sináptica o la liberación de neurotransmisores pueda estimular a una neurona que no convenga en ese momento recibir ese estímulo eléctrico o químico. Actúan también como células fagocitarias de los elementos extraños alrededor de las neuronas o de aquellos productos del metabolismo neuronal que son expulsados fuera del citoplasma de las neuronas y son luego fagocitados por los astrocitos. Los astrocitos también almacenan glucógeno, ya que las neuronas, por el escaso citoplasma que contienen y su alta especialización, no tienen un gran espacio para almacenar la glucosa, que es el principal fuente de energía para ellas, y eventualmente reemplazan el espacio de las neuronas una vez que se afectan por algún proceso patológico, alguna enfermedad, la exposición a un químico, a un tóxico. Esas neuronas que mueren son reemplazadas por los astrocitos. De momento hay que decir que este reemplazo es básicamente en términos del espacio que antes ocupaba la neurona, no tanto desde el punto de vista funcional, aunque algunos investigadores dicen que quizás los astrocitos pudieran tener la capacidad de eventualmente reemplazar alguna función de la neurona, pero eso no está 100% establecido a la fecha de hoy. De momento nos quedamos con el hecho de que reemplazan a las neuronas muertas en cuanto al espacio que está ocupado. La única diferencia entre los astrocitos fibrosos y protoplasmáticos, además de su aspecto, los astrocitos fibrosos tienden a tener brazos más finos, mientras que los astrocitos protoplasmáticos tienen brazos o prolongaciones más gruesos y cortos. Aparte de esa diferencia morfológica está su localización. Los astrocitos fibrosos se ubican en la sustancia blanca y los astrocitos protoplasmáticos en la sustancia gris. Las siguientes líneas del cuadro hacen referencia a los otros tipos de células de la neuroglia. Tenemos la microglia, que está dispersa por el sistema nervioso central. Son células que están inactivas en el sistema nervioso central normal. Se cree que solo entran en función cuando hay un proceso patológico cercano a ella y pudieran tener actividad de fagocitosis. Los ependimocitos revisten las cavidades ventriculares y su función es hacer circular y absorber el líquido cefalorraquídeo, que es lo que significa esas siglas que ven allí, LCR. Las células coroideas revisten la superficie de los plexos coroideos y su función es producir el líquido cefalorraquídeo. Y los oligodendrocitos y las células de Schwann,
tienen por función formar la mielina, una membrana que recubre a las neuronas, específicamente sus axones, y la diferencia entre ambos tipos celulares es su ubicación. Los oligodendrocitos forman mielina en el sistema nervioso central y las células de Schwann rodean axones en el sistema nervioso periférico. Diapositiva 20. La sinapsis. La sinapsis es la zona de proximidad entre dos neuronas vecinas. Es el punto donde se establece comunicación entre las neuronas, permitiendo la activación o la inhibición entre las mismas para las distintas funciones que realiza el sistema nervioso. Las sinapsis pueden ser, desde el punto de vista de su ocurrencia, de tipo eléctrica y de tipo neuroquímica. Diapositiva 21. El mismo tipo de sinapsis o la forma en que hacen sinapsis las neuronas también establece clasificaciones. Tenemos la sinapsis de tipo axodendrítica, en la que el axón de una vecina, de una neurona, hace sinapsis con la dendrita de una neurona vecina. La sinapsis axosomática establece esa zona de proximidad entre el axón y el cuerpo de una neurona, y la axónica entre un axón y otro axón. Diapositiva 22. En pantalla vemos la representación de una hendidura sináptica. La hendidura sináptica o espacio sináptico es el espacio entre las dos membranas neuronales que participan en la sinapsis. En este esquema de color amarillo vemos representado el extremo de un axón, y en color verde el botón dendrítico, que viene a ser la zona con la otra zona que participa en la sinapsis. Esa zona puede ser, por ejemplo, otra neurona, puede ser una placa muscular, puede ser una célula endocrina, en fin, la membrana de otra célula que participa en la sinapsis. Aquí hemos representado una sinapsis de tipo neuroquímica. En el botón, en la parte terminal del axón, hay una serie de vesículas, que son esas esferas que vemos representadas allí, que contienen neurotransmisores o moléculas de neurotransmisores. Cuando llega el impulso eléctrico del potencial de acción, activa unos canales de calcio dependientes del voltaje. Eso induce a la unión de las vesículas con neurotransmisores hacia el espacio sináptico, liberando las moléculas del neurotransmisor, las cuales al otro lado del espacio sináptico se unen con receptores correspondientes en el botón dendrítico, y promoviendo luego los cambios dentro de esa célula para la acción que busca esta actividad sináptica. Diapositiva 23. Vemos una micrografía electrónica de una placa neuromuscular donde ocurre la sinapsis. Hacia la parte superior de la imagen, donde está la letra AX, corresponde a un axón. Vemos allí unas estructuras más o menos ovaladas, circulares, otras de color más oscuro, representan vesículas con neurotransmisores. Y hacia la parte de abajo, donde está la letra SC, una sarcómera o placa neuromuscular. Incluso vemos hacia la esquina inferior derecha parte de la fibra del tejido muscular. Y bueno, estamos viendo la representación de un espacio sináptico. La unión de la acción del cambio de voltaje a través de los canales de calcio promueve la liberación de las vesículas con neurotransmisores hacia el espacio sináptico, y de allí a la unión de estos neurotransmisores con sus receptores en la membrana postsináptica. La acción en este caso provocará
o bien la relajación del músculo o bien la contracción del músculo, dependiendo del tipo de neurotransmisor que se libere. Diapositiva 24. La mielinización de los axones. Habíamos nombrado en el cuadro de la neuroglia a las células que eran capaces de producir una membrana llamada mielina. Hablábamos del oligodendrocito en el sistema nervioso central y de la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico. La mielina producida por ambos tipos celulares es idéntica en cuanto a estructura y a la función que tiene. Esta envoltura alrededor de los axones es discontinua, está interrumpida en ciertos puntos, dejando al descubierto parte de la membrana del axón. Esos espacios parcialmente descubiertos son los nódulos de Ranvier, y el impulso nervioso por la presencia de la vaina de mielina o capa de mielina es obligado, entre comillas, a dar saltos de un nodo de Ranvier a otro. Esto es porque la vaina de mielina es una capa aislante al impulso nervioso. De esa manera el impulso nervioso no viaja de forma continua, sino a manera de saltos, y eso hace que el impulso nervioso viaje a mayor velocidad, recorra una distancia mayor en menos tiempo que si lo hiciera de manera continua. De tal manera que la principal función de la mielina en los axones es aumentar la velocidad de conducción del impulso nervioso. La fibra o los axones cubiertos de mielina transmiten el impulso nervioso más rápido que aquellas que no lo tienen. Diapositiva 25. La mielina también determina una clasificación de las fibras de acuerdo a su grado de mielinización. Tenemos las fibras de tipo A con una mielina densa que determina una alta velocidad de conducción. Este tipo de fibras son encargadas, por ejemplo, de transmitir el dolor agudo, la temperatura, el tacto, la presión. Son sensaciones que requiere su rápido análisis por el sistema nervioso central para dar luego una respuesta. La fibra de tipo B tiene una densidad menor en su capa de mielina y la velocidad es moderada, es típica de las fibras viscerales aferentes. Y las fibras de tipo C son amielínicas, no tienen capa de mielina y su velocidad de conducción es más baja. Este tipo de fibras, por ejemplo, amielínicas, son típicas de aquellas que conducen el dolor crónico. Diapositiva 26. Vemos acá representado lo que es la estructura de un nervio periférico, es decir, esto es lo que vemos a simple vista, el nervio macroscópico. Y por dentro, bueno, como lo representa la lámina, dentro de un nervio pueden ir varios haces. Un hace son paquetes de fibras nerviosas con o sin mielina. En este caso vemos representado hacia la parte superior un axón cubierto de su capa de mielina. Y bueno, vemos como dentro de un haz pueden ir varias decenas o cientos de axones, y cada haz cada nervio puede llevar 2, 3, 4 o más de estos haces de fibras nerviosas. Incluso podemos ver que dentro de la estructura del nervio periférico vemos vasos sanguíneos y las distintas capas de tejido conectivo que lo rodean. El endoneuro, que cubre la mielina, el perineuro, que recubre a cada haz, y el epineuro, que rodea a varios haces, formando luego entonces el nervio periférico. Diapositiva 27. Otra estructura importante dentro del sistema nervioso son las meninges o membranas meningias. Son en número de 3, desde lo más superficial, que es la dura madre, luego en el plano medio la membrana aracnoidea, y en el plano más profundo, en contacto directo con el sistema nervioso, la pía madre.
La dura madre está en contacto con el hueso cercano al sistema nervioso central, al encéfalo, en este caso sería el cráneo, y en el caso de la médula espinal sería la columna vertebral. La dura madre a su vez tiene dos capas, una capa perióstica adosada al hueso y una capa meningia adosada o más cercana a la aracnoide. Debajo de la dura madre, entre esta y la aracnoide, hay un espacio virtual, que es el espacio subdural, que en el caso de algún proceso inflamatorio, algún proceso hemorrágico, puede llegar a acumularse, a llenarse de líquido y formar luego un espacio real. Luego tengo la capa aracnoidea, separada de la pía madre por el espacio subaracnoideo, en el cual transcurren vasos sanguíneos y líquidos cefalorraquídeos. Eventualmente las capas de la dura madre pueden formar espacios vasculares, como los senos venosos, como el seno sagital superior que vemos allí, y así esos senos pueden proyectarse una serie de vellosidades de la capa aracnoidea que permite el intercambio de ciertas sustancias de líquido cefalorraquídeo hacia el espacio venoso. Diapositiva 28, vemos la representación de las meninges, en este caso en la médula espinal, de la parte inferior hacia la superior. Bueno, vemos la dura madre, la membrana aracnoides, luego por debajo de ella el espacio subaracnoideo y la pía madre adosada a la médula espinal. La inflamación de las meninges ocasiona una enfermedad llamada meningitis que puede traer complicaciones importantes, en especial en los niños. Diapositiva 29. Hemos nombrado en varios puntos de la clase el líquido cefalorraquídeo, un elemento importante en la protección del sistema nervioso central porque actúa como una especie de amortiguador de los movimientos del cráneo y de la columna vertebral, de tal manera que el encéfalo y la médula espinal no entran en contacto directo con el hueso, sino que están como flotando en este líquido cefalorraquídeo. Además, el líquido cefalorraquídeo sirve para la eliminación de ciertas sustancias desde el sistema nervioso central hacia el torrente sanguíneo, y les invito pues a revisar con más detalle cómo va lo de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Aquí, bueno, le mencionaremos que desde sus puntos de producción en los plexos coroideos por las células coroideas de la neuroglia, a nivel de los plexos coroideos laterales, del plexo coroideo del tercer ventrículo y del cuarto ventrículo, el líquido cefalorraquídeo circula a través de los distintos espacios de los ventrículos, del acueducto cerebral, y en ciertos puntos llamados cisternas pasa hacia el espacio venoso para el intercambio de las distintas sustancias que nutren al sistema nervioso y que se eliminan desde el sistema nervioso hacia el torrente sanguíneo. Hay varias enfermedades en la niñez y en el adulto también, ocasionadas por la obstrucción a la circulación del líquido cefalorraquídeo, y que pueden ser causa de secuelas importantes en los niños o incluso de poner en riesgo la vida de la persona que sufre estas alteraciones. Diapositiva 30. Para terminar, una serie de conceptos o definiciones a tomar en cuenta las tenemos en pantalla. Ganglio y núcleo. Ganglio y núcleo hacen referencia a un conjunto de neuronas que tienen a su cargo la ejecución de una tarea o de una función en común dentro del sistema nervioso. Por ejemplo, mover un músculo, estimular una glándula endocrina, controlar a otro grupo de neuronas, inhibir a otro grupo de neuronas. Cuando este conjunto de neuronas con una función determinada se ubica en el sistema nervioso periférico, se le denomina ganglio. Y cuando ese conjunto de neuronas se ubica a nivel de una estructura del sistema nervioso central, se denomina núcleo. Es decir,
un conjunto de neuronas con una función específica dentro del cerebro se le denomina núcleo. Por ejemplo, como el núcleo caudado, que verán dentro de unas próximas clases. La sinapsis, como mencionamos durante esta clase, la sinapsis es el espacio de proximidad entre una neurona y otra célula, que puede ser una neurona, una placa muscular, una glándula endocrina, y que puede ser desde el punto de vista de cómo se origina la comunicación, puede ser de tipo eléctrica o de tipo neuroquímica. Investiguen, por cierto, dónde se dan las sinapsis de tipo eléctrica. Los términos haz, tracto y fascículo hacen referencia, según los autores, a distintos haces de fibras que tienen un punto de origen en común y tienen un punto de destino común. Es decir, todas las fibras de ese paquete arrancan en un punto A y terminan en un punto B del sistema nervioso. Los términos tracto y fascículo son básicamente sinónimos del término haz. Ya es cosa de los autores de cómo los denominan. Algunos prefieren utilizar el término haz y el término fascículo para la estructura o los grupos de fibras que van dentro del encéfalo, y otros prefieren utilizar el término tracto para los que van dentro de la médula espinal, pero básicamente son términos sinónimos. Sustancia gris y sustancia blanca. Sustancia gris es el aspecto que visualmente tiene la zona del sistema nervioso central desde el punto de vista macroscópico e histológico, y que corresponde a los cuerpos neuronales. Los cuerpos neuronales tienen un aspecto oscuro por la presencia de un gran núcleo, de gran número de organelos, y eso le da un aspecto más oscuro que el resto del tejido cerebral, y por eso se le dice sustancia gris. Y la sustancia blanca es la zona del sistema nervioso por donde transcurre las fibras nerviosas. Si son fibras además cubiertas de mielina, tiene un aspecto más claro aún. Entonces, básicamente, en un corte del tejido nervioso, la zona más donde están los cuerpos neuronales tiene un aspecto grisáceo, y la zona donde van las fibras nerviosas tiene un aspecto más blanquecino. La relación de aspecto de la sustancia gris y sustancia blanca varía si es el cerebro o si es la médula espinal. En el caso del cerebro, la sustancia gris es periférica y la sustancia blanca se ubica en el centro del cerebro, y en la médula espinal es al contrario. La sustancia gris ocupa el centro de la médula espinal y la sustancia blanca está en la periferia. Y la vaina de mielina o capa de mielina, ya vimos que es el conjunto, una membrana formada por la membrana, valga la redundancia, de un par de células, el oligodendrocito en el sistema nervioso central y la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico, que se encargan de envolver varias veces un axón. Y bueno, ya sabemos cuál es la función de la vaina de mielina, que es aumentar la velocidad de conducción del impulso nervioso.